Lo primero que quiero hacer es agradecerles la invitación. Realmente para mí es, pues, un gusto estar aquí platicando sobre este tema que realmente es de gran importancia para todos en general, porque finalmente las alteraciones de la conducta alimentaria y trastornos en la conducta alimentaria son cuestiones de riesgo para muchos tipos de grupos, de comunidades, de profesiones, etcétera. Entonces, hoy voy a platicar sobre riesgos de la comunidad para el desarrollo de alteraciones y trastornos de la conducta alimentaria. Y me presento, yo soy Ana Olivia Caballero Lambert, soy licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos, soy maestra en Psicología Clínica, tengo un entrenamiento y certificación en trastornos de la conducta alimentaria, soy educadora en diabetes, coach nutricional, o sea, ya estoy viejita, todo esto es por el tiempo, que me gusta estudiar y estar preparada para poder atender realmente lo que se requiera. Estoy certificada en dieta World Plant-Based Diet, también en dieta FODMAP. Estoy certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos y soy socia y directora de nutrición en Evolucie, que es un centro de atención integral en psiconutrición y es una clínica de atención ambulatoria a conductas alteradas del comer y trastornos de la alimentación. Y bueno, lo que me interesa aquí es explicar la conceptualización de conducta alimentaria, analizar las alteraciones en esta conducta, identificar trastornos de la conducta alimentaria caracterizados en el DSM-5. Ahorita les explicaré de qué se trata esto. Compartir los factores de riesgo para estos trastornos, identificar acciones para apoyo en casos de trastornos alimentarios en la comunidad. Y bien, empezamos con conducta alimentaria. Esto es un comportamiento normal relacionado con hábitos de alimentación, la selección de alimentos que se ingieren, las preparaciones culinarias y las cantidades ingeridas de los mismos. Es algo que se va generando a través de la vida de cada uno de nosotros y que puede llevarnos hacia un estado de salud, enfermedad determinado, ya fuera hacia algo adecuado o hacia algo que nos puede estar generando un daño en ambas esferas e incluso también en la esfera social. Esta conducta alimentaria se establece generalmente antes de los 5 años de edad, pero eso no significa que no se pueda modificar a través del tiempo. Y se transmite por una vía cultural femenina. La idea aquí importante es que aunque la madre alimenta al hijo según sus valores, creencias, costumbres, símbolos, representaciones sobre los alimentos y las preparaciones alimentarias, no implica que la madre no sea un concepto. Realmente, quien sea quien ejerce el maternaje es quien dará estos valores, creencias, costumbres, etcétera. Y nosotros sabemos que existe todo un paso de las teorías del desarrollo hacia el desarrollo de cosas que no quisiéramos en nuestra vida, como los trastornos de la alimentación, y que finalmente tienen que ver con el cambio de la dependencia de quien cuida a la independencia de cada uno, y el vínculo que se establece entre las personas, por supuesto el establecimiento de límites y finalmente la individuación de pues todas las personas, de todas las personas. Muy bien. Y me regreso. ¿Cómo se conforma esta conducta alimentaria? Bueno, pues tiene que ver con este maternaje en interacción con el medio ambiente, inanimado, animado, el apoyo que se reciba, pero también el niño tiene que ver con su propio temperamento y su propia capacidad de adaptación. Nadie tiene un libro vacío, todos tenemos algo que está ya inscrito en nuestra estructura particular, personal, y en ese sentido es que interactúan cada una de estas cosas y finalmente se genera esta conducta alimentaria. Y en este caso, yo quisiera comentar dos cosas. Primero, antes de saber dónde está el problema. Uno, que cuando uno habla de alimentación y cuando uno habla del cuerpo, pues la verdad es que tenemos que ser muy conscientes de que en general se trata de temas que son demasiado sensibles. Y todo lo que yo voy a dar de información es para esto, ¿de acuerdo? Para que podamos tener información que nos permita tomar decisiones adecuadas sobre el autocuidado.
En ningún caso serán cosas asociadas a señalamientos a nivel personal, y lo que sí es importante es que si alguien llega a sentir que hay algo que le llama la atención, que le recuerda que tiene que ver con lo que se está viviendo en ese momento, se vale pedir ayuda. Y de hecho, es importante pedir ayuda, ¿vale? Entonces, a ver, ¿dónde está el problema? Bien, hay cosas que consideramos como conductas alimentarias no saludables. En este caso, la selección inadecuada de alimentos. De pronto puede ser que alguien considere que su alimentación hacia productos industrializados es algo que pudiera estar siendo muy conveniente en tiempos, en facilidad de elección, etcétera, pero que finalmente esto va a tener un efecto sobre la salud de quien está consumiéndolo. En este caso también hablamos de ciertas preferencias, de desagrados, y podemos llegar a tener alimentaciones altas en consumo de sodio, grasas, grasas saturadas, azúcares simples. También un alto consumo de bebidas ricas en azúcares y un bajo consumo de agua, bajo consumo de fibra, bajos niveles de lo que quieran, proteínas, fibras, carbohidratos, etcétera. Ahora, también tenemos algo que se llama alteraciones de la conducta alimentaria. Esto de acá tiene que ver muchas veces con en alimentación y nutrición. En ese sentido me refiero falta de instrucción, falta de orientación, pero esto de acá ya empieza a tener que ver con más bien emociones, con situaciones de vida, y necesitamos estar como muy al alba para poder identificar cuándo se convierten en una situación que puede ponernos en riesgo. Entonces, ¿qué son las alteraciones de la conducta alimentaria? Son gradientes de la conducta de un individuo que se presentan como un continuo entre la alimentación normal y la presentación de un trastorno de la conducta alimentaria franco. Hay 3 tipos, de acuerdo a Claudia Junot. Las alteraciones de la conducta relacionadas con la alimentación, las prácticas erróneas de control de peso y la alteración de la percepción de la imagen corporal. En lo que vamos a ver a continuación, va a haber cosas que probablemente pensemos, pues yo lo hago, ¿no? ¿Qué tiene de malo? Es algo que a veces hasta puede ser considerado socialmente adecuado, se considera normalizado, me divierte en algunos casos, me lo enseñaron, me llevaron así a través de la vida, pero ojo, cuando empezamos a perder el control sobre estas conductas, ya no hablamos de pronto, y ahorita les voy a dar un ejemplo, de cosas que pudieran estar dentro de la cotidianidad y suceder y que no pasara nada, ¿no? Ya empezamos a hablar de alteraciones de conducta alimentaria. Entonces, ¿cuáles son? Bien, pues tenemos en la parte de las relacionadas con la alimentación, eliminar tiempos de comida, y de pronto nos levantamos, tenemos prisa, desayunar nunca ha sido parte de nuestro hábito, cuando debe de ser súper importante. Bien, atracarse, y el ejemplo que les quería poner, por ejemplo, son las palomitas del cine, que vamos a ver una película y nos ofrecen que por 30, 15, 20, 5 pesos más, nos tocan las palomitas Jumbo, no las acabamos, y de pronto podríamos decir, bueno, pero pues eso, pues fue en el cine, fue divertido, me lo comí con quienes quiero, ¿no? Y sin embargo, no es realmente un atracón. Si perdemos o empezamos a perder el control sobre esos consumos, ahí ya hablamos de atracones. El tener un consumo compulsivo, una preocupación excesiva por el contenido de energía de los alimentos, preocupación por la preparación de los alimentos, preocupación por los tipos de alimentos, de pronto estar revisando, perdón, llevo 2 días hablando demasiado, entonces ando un poco ronquilla, pero vamos a sacarlo. A ver, de pronto estamos revisando las etiquetas de los alimentos, viendo cuántas calorías, y luego vemos que ahí junto hay algo que se llaman kilojoules y no entendemos de pronto de qué se trata, pero vemos como que es demasiado, nos empieza a preocupar, empezamos a llevar cuenta de cuánto estamos comiendo, empezamos a utilizar apps en el teléfono, a ver cuántas calorías, cuántas proteínas, y hay momentos y hay casos en los que se necesita, bien, y que está indicado, pero
igual, acuérdense, la palabra aquí central e importante es control. Bien, si yo tengo control sobre este tipo de conductas y tienen un objetivo que no genera realmente un problema ni emocional, ni de obsesión, ni de compulsión, bien, pues cumpliré con mi objetivo y si yo puedo dejar de utilizar esa app y no me genera a mí ningún problema, pues está bien. Pero si yo en cambio no puedo vivir, si no estoy continuamente contando todo lo que como y si dejo la app y un día no registré y me genera ansiedad, entonces estamos empezando a hablar ya de alteraciones importantes. Tenemos actitudes erróneas frente a la realización de comidas, evitar comer con miembros de la familia o amigos porque no queremos que vean cómo, cuánto o qué es lo que comemos, esconder la comida, tirar los alimentos, alteraciones en la ingesta habitual, cortar los alimentos en pedazos muy pequeños o ser comedor nocturno. A veces también empezamos a aislarnos socialmente, dejamos a nuestros amigos a un lado porque no queremos que se den cuenta, se preocupen, que ubiquen que estamos haciendo cosas diferentes o que nos estamos empezando a preocupar de más por nuestro consumo alimentario o por nuestro cuerpo. Tenemos otras que son las prácticas erróneas de control de peso, como estar a dieta, las dietas mágicas, que se le llaman en inglés fat diets, que hay un montón, ¿no? Me decía el otro día una persona que, y perdonen ahí, que luego hago mi esfuerzo con todo el respeto del mundo. Si les fallo en el lenguaje inclusivo, de verdad no es falta de respeto. Con todo el respeto lo estoy intentando un chorro. Y creo que ahí la llevo, y ahí voy. Bien, me decía, me preocupa porque hay una dieta basada en huevo cocido y es para pérdida de peso y mi hija está comiendo muchísimo huevo cocido todo el tiempo, necesita recuperar peso, ¿qué va a pasar? ¿No? Entonces, de pronto, estas dietas mágicas nos dan también una mala interpretación de los conceptos científicos basados en evidencia que en otro lugar, en otro entorno, sí son adecuados, ¿no? Bien, tenemos, por ejemplo, personas que continuamente están en dieta compulsiva, los dietantes crónicos también, el vómito autoinducido, el uso de medidas purgativas, el ayuno, decir que no se tiene hambre, decir que ya comió, el miedo a la ganancia de peso, la frecuencia excesiva en la medición del peso corporal o el ejercicio desmedido. Y finalmente, alteraciones de la percepción de la imagen corporal, como la distorsión de la imagen misma. Empezamos a ver un cuerpo que realmente no es como realmente existe. Bien, y luego tenemos factores asociados al desarrollo de estas alteraciones de conducta alimentaria, que son de orden biológico, como predisposición genética que lleva a una vulnerabilidad biológica, los genes cuentan, cambios físicos y endocrinológicos relacionados con la pubertad, que llevan a alteraciones de la conducta alimentaria, en la parte social, sobrevaloración o sobrevaluación de ser delgada como un ideal de cultura de belleza, cambios sociales bruscos de occidentalización, urbanización, migración, publicidad que define a los trastornos alimentarios como condiciones médicas legítimas, ejemplo de compañeros y modelos, dinámica familiar distorsionada en la lucha de control, mejoramiento del desempeño deportivo y artístico como en el baile, y en la parte psicológica, establecimiento de un sentido de identidad y autonomía, o expresión de devoción religiosa, detenimiento de maduración sexual y el impulso al ayuno independiente del motivo inicial. Bien, ahora, ¿qué pasa aquí? Que es muy fina la línea entre lo que es la nutrición óptima, que es segura, que tiene un soporte, que tiene un propósito, con la alimentación desordenada y lo que ya es un trastorno de la conducta alimentaria. Y bien, ¿dónde está el problema? Pues que en México hay 22,000 casos anuales de trastornos alimentarios nuevos, con jóvenes entre 13 y 18 años de edad siendo el grupo de mayor afectación,
con una mayor tasa de mortalidad que cualquier enfermedad mental. Y esto finalmente es un trastorno mental con el más alto índice de intento de suicidio y también de suicidio. Bien. Cada 52 minutos fallece alguien por complicaciones relacionadas a trastornos alimentarios, esto a nivel mundial. Y finalmente, ¿qué es de los trastornos de la conducta alimentaria? Bueno, pues son trastornos persistentes de la alimentación o de la conducta alimentaria que resultan en un consumo o absorción de alimentos alterados que afecta significativamente la salud física o el funcionamiento psicosocial. Y el trastorno no debe ser secundario a ningún desorden médico general, algún reconocido, o a otro desorden psiquiátrico. Bien, me tocaba estar en un curso sobre enfermedad renal crónica en el que hablaban de la pica, que es este consumo de sustancias que no son alimentos, como puede ser papel, como puede ser cabello y demás. Y decían que la pica se tendría que definir a través del DSM-5, que aquí se los pongo, es el Manual de Diagnóstico y Estadísticas de Enfermedades Mentales de Estados Unidos, está generado por la Asociación Americana de Psiquiatría, y ahorita vamos en el 5 revisado, ¿no? Y la verdad es que no, o sea, no todo que tiene que ver con consumos alterados tiene que ser una enfermedad mental o tiene que ser un trastorno. En ese sentido, la pica en la enfermedad renal crónica tiene que ver con deficiencias de ciertos nutrimentos, como por ejemplo el hierro, el zinc, el cobre, y no tiene nada que ver con alteraciones emocionales o con distorsiones de cómo veo mi cuerpo o cosas por el estilo. ¿Bien? Ok, ahora, ha cambiado la forma de clasificar los tipos principales de trastornos alimentarios en el DSM a través de la historia. Antes se hablaba solamente de anorexia, de bulimia, de purga, rumiación y otros tipos. En el 4 se mantenía anorexia nervosa, la bulimia y los trastornos de la alimentación que incluían también al trastorno por atracón. Y ahora pues tenemos a la anorexia, a lo que llamamos el TERIA, que el TERIA es el trastorno de evitación restricción de la ingesta de alimentos, que implica aquellos casos en los que se rechaza el consumo alimentario porque da asco, una consistencia, un sabor, un olor, porque sentimos que nos va a ahogar algo, que se nos va a atorar, que nos va a dañar la digestión, o simplemente por desinterés. Son los 3 tipos. Se mantiene la bulimia, el trastorno por atracón, y tenemos otros como la anorexia atípica. Tenemos personas, por ejemplo, que pierden peso de una manera muy importante, pero no están en desnutrición y entonces no estarían en la clasificación típica de la anorexia. Sin embargo, las características del miedo a comer, del miedo a la ganancia de peso, la cantidad de peso perdida, siguen estando ahí. Por lo tanto, se les ha llamado anorexia típica y existe también una bulimia típica, un trastorno por atracón atípico y está el trastorno por purga y el síndrome de comer nocturno. Tenemos la rumiación y algunos otros. Entonces, pues hoy día lo tenemos así, la anorexia nervosa, en donde, como comentaba hace un momento, hay un miedo excesivo a tener un exceso de peso o cierto peso corporal. Hay también miedo a ganancia de peso y finalmente antes se consideraba también algunas otras características como cierto número, cierta cantidad de peso perdida, y ahora se ha dejado esto más bien a un lado. La bulimia en general la ubicamos como cuando se tiene un consumo excesivo de alimentos, un atracón, que es una cantidad de alimentos más allá de lo que cualquiera comería en una situación determinada, y después hay una conducta compensatoria que en mente normalmente estaría el vómito, pero que puede ser también ejercicio excesivo, puede ser el uso de laxantes, puede ser el uso de cosas como diuréticos, medicamentos, mal uso de insulina, etcétera. Tenemos el trastorno por atracón, que es este mismo atracón, pero
sin tener una conducta compensatoria, con sentimiento de culpa por haber comido una cantidad excesiva, con también la sensación de la necesidad de esconderse de otros para que no nos vean comer, de otros, perdón, y tenemos la pica, que ya les había comentado que es el desorden por rumiación, tiene que ver más bien con el consumo de alimentos y luego regresarlo. Puede ser que nada más lo regurgite el individuo, o que sea también una cuestión de escupirlo o de volver a masticar y deglutir. Y tenemos el desorden por evitación, restricción de consumo de alimentos, que también expliqué, y otros desórdenes especificados, que serían la purga, el síndrome de comer nocturno y los atípicos. Los desórdenes no específicos de la alimentación tienen que ver con una clasificación en donde, si por ejemplo se recibe a alguien en urgencias en un hospital con una condición asociada a una afectación alimentaria, como las que hemos hablado, pero que no hay un diagnóstico en ese momento, se le considera así, con un desorden no específico. Ahora, ¿por qué tiene importancia esto? Porque aproximadamente el 13% de jóvenes experimentarán al menos un trastorno alimentario, para los 20 años. Una gran proporción de jóvenes, 15 a 47%, aprueban conceptos y conductas asociadas significativamente a desórdenes alimentarios. Empieza entonces esta como validación social de conductas que no son sanas para nadie. Los síntomas de trastornos alimentarios que se encuentran por debajo del umbral de las mismas enfermedades se asocian con niveles similares de alteraciones funcionales y angustia de los que están por arriba del umbral de estos trastornos alimentarios. Bien, y aquí tenemos cómo se distribuyen estos trastornos alimentarios en la población. En este caso, tenemos población considerada como femenina y considerada como masculina. Tenemos a la anorexia, que está aquí abajo en moradito, a la bulimia, que está aquí en naranja, y luego tenemos en verde al trastorno por atracón y a otros trastornos alimentarios en azul. Y si se fijan, tienen mucho más cantidad de personas afectadas, en este sentido, aquellos que son otro tipo de trastornos alimentarios más que la anorexia o la bulimia. Ahora, ¿qué ocurre en la comunidad? En la comunidad tenemos una prevalencia también muy alta. En el caso de hombres homosexuales y bisexuales, hay un riesgo relativo de trastornos alimentarios elevado para bulimia y atracones. Y los factores asociados tienen que ver con la presión estética, el estigma. En mujeres lesbianas y bisexuales hay un alto riesgo relativo en conductas restrictivas, en comer menos, en quitar de lo que estamos poniendo en nuestro plato. ¿Por qué? Por discriminación, por baja autoestima. En personas transgénero tenemos también un incremento en restricción, en purgas, en atracones, por la disforia de género y por el rechazo social. Y en población heterosexual cisgénero tenemos una menor prevalencia, pero los factores son comunes. Pesa mucho la imagen corporal, pesa mucho la cultura de la dieta. Y finalmente, pues el riesgo está en todos lados. ¿Qué más tenemos aquí en la comunidad? Pues bueno, a partir de los 12 años, NEDA, que es la Asociación Norteamericana de Desórdenes Alimentarios, señala que hay un mayor riesgo de atracones y purgas en adolescentes gay, lesbianas y bisexuales con relación a sus sexuales. Los hombres gay y bisexuales tienen más conductas asociadas a ayuno, vómito, consumo de laxantes o pastillas dietéticas para controlar el peso. Los hombres gay tienen 7 veces más posibilidad de reportar atracones y 12 veces más posibilidad de reportar purgas que los heterosexuales. Y las mujeres que se identifican como lesbianas o bisexuales tienen el doble de posibilidad de atracones al menos una vez al mes. Además, se han encontrado tasas más elevadas de atracones y purgas por vómito o abuso de laxante, tanto en hombres como mujeres que se identifican como gay, como lesbianas o generalmente heterosexuales en comparación con sus pares heterosexuales. Y comparados con otras poblaciones, los hombres gay tienen una mucho mayor frecuencia de distorsión en la imagen corporal y conductas alimentarias desordenadas. Y tendremos también
que ubicar que entre los hombres que tienen un trastorno de la conducta alimentaria, 42% se identifican como gay. Bien, y en los últimos 20 años, pues la anorexia y la bulimia crecieron más o menos un 300% en México. No es algo que podamos perder de vista. Y bueno, el COVID nos trajo también una situación importante. ¿Por qué? Porque con exposición a los medios, al aislamiento social, a las alteraciones de las rutinas diarias, pues sobre todo los niños estuvieran muy estimulados por cosas que en otros momentos no hubiera sido, ¿no? Mucho con las cosas que pueden venir en las redes sociales, como en el TikTok, y cosas que normalmente no serían algo que estuviera a su alcance, ¿no? Se alteraron también las rutinas de ejercicio. De pronto hubo una gran necesidad de realizar ejercicio en casa y que cada miembro de la familia hiciera ese ejercicio, y a veces con rutinas o con ideas ya muy obsesivas, ¿no? Se alteró, por supuesto, también el sueño, hubo mucho miedo al contagio y efectos negativos, y hubo menos regulación emocional y menos acceso a tratamiento. ¿Y por qué esto es importante? Pues miren esto. En el confinamiento, esto es un dato español, se aumentó la ansiedad 280%, la baja autoestima 213%, depresión y tristeza 87%, los trastornos de la alimentación 264%, la ideación suicida 244% y las autolesiones 241%. Y bien, por supuesto, en este caso en la clínica lo vivimos, la cantidad de casos que recibimos a partir de entonces aumentó prácticamente un 300%. Bien, ok, ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo en la comunidad tienen que ver, de acuerdo a NEDA también, con sentimientos de rechazo, charlas negativas sobre orientación sexual, expresión de género y la transexualidad, la violencia en sus vidas y trastorno de estrés postraumático por acontecimientos traumáticos, ser objeto de acoso o enfrentarse a prejuicios, la falta de armonía entre el propio sexo biológico y la identidad de género, las expectativas sobre la imagen corporal dentro de algunas comunidades también particulares, y que además, en general, estamos dentro de este lenguaje de la cultura de la dieta. E impacta de una manera también muy importante y muy fuerte. ¿Y qué es esto? Miren, primero, empieza a haber un cuerpocentrismo y un pesocentrismo muy importante. Y hay lo que en inglés se llama el body talk, el hablar del cuerpo. Y entonces empiezan todos estos movimientos que tienen que ver con el respeto a los tamaños, volúmenes, formas diferentes, y que son muy valiosos y que son muy importantes. Pero sobre todo, tenemos que tener la conciencia de no hablar de los cuerpos, porque el hablar de los cuerpos cuando no se está en un lugar, espacio o en la necesidad de que así sea por una condición determinada, genera un daño emocional importante. Y por esto empiezan estos movimientos en donde se solicita que no se hable y se dice que mi cuerpo no quiere de tu opinión. ¿Bien? Ahora, dentro de este lenguaje de la cultura de la dieta hay algo que se llama body shaming, que son señalamientos sobre el cuerpo, partes específicas del cuerpo, que hacen que la persona se avergüence de sí misma, que promueve además modificaciones para cumplir con los estándares de la cultura de la dieta. Y hay otra cosa que también implica el involucrar la humillación que se hace a otra persona al hacer comentarios inapropiados o negativos sobre su tamaño o forma corporal. Y se puede hacer a otras o a una misma. Y puede ocurrir en personas o ya fuera en persona, perdón, o de forma remota como por internet o en redes sociales. Y entonces hay un señalamiento de cómo es la forma, de cómo es volumen, de cómo es cierta parte de un cuerpo y mucho hacia, ojo, la humillación. ¿Bien? La otra es el body bashing, que se parece y es una crítica del propio cuerpo o de alguien más,
tanto en voz alta como en pensamientos, y son críticas directas que atacan al cuerpo. Generalmente involucra expresar opiniones negativas no deseadas o no solicitadas y comentarios sobre la apariencia física. Y aunque el body bashing puede no estar directamente destinado a lastimar y de todas formas contribuye a una percepción negativa, puede perpetuar un ciclo de juicios y de criticismo. Y aunque no se crean, en algunos círculos sociales las personas pueden asociarse sobre la insatisfacción corporal mutua que puede llevar al body bashing como una forma de conectar. Y esto es delicado porque la forma de conexión no es una forma sana, es una forma que lastima y es una forma que señala, que estigmatiza y que excluye. Bien, tenemos también el diet talk, que son los comentarios sobre la alimentación. Y es lo más común, hablar de calorías, de lo que se debe o no se debe comer, de dietas, de ingredientes, superfoods. Imaginen la cantidad de ocasiones en las que en una boda, en unos 15 años, en una comida de amigues, me ha tocado que me digan, híjole, pues tengan cuidado con lo que comen, porque ahí está la nutrióloga, ¿no? O sea, ¿qué tienen? ¿No? Soy una persona y finalmente, al final de cuentas, no estoy interesada en que se hable de la comida de una manera que pueda generar daño hacia quienes están a mi alrededor ni hacia mí misma. ¿Bien? El food shaming tiene que ver con juicios emitidos sobre el tipo de comida o la forma de comer de otras personas que lleva a que se avergüencen de ello. Típico. ¿Te vas a comer eso? ¿Ya viste cuántas calorías tiene? ¿Que no te has dado cuenta que hay otros productos que pueden sustituir a lo que estás consumiendo? Y bueno, muchas veces esto va disfrazado de una buena voluntad, en ocasiones, no estoy diciendo que sea la regla, pero cuando estamos hablando desde la cultura de la dieta y desde el riesgo de las alteraciones de conducta alimentaria y de trastornos de la alimentación, va disfrazado de una falsa preocupación por la salud de la otra persona, cuando realmente lo que se está dañando es la parte emocional y se complica entonces la posibilidad de la elección adecuada para una salud real. ¿Bien? Y bueno, ¿cómo podemos abordar los trastornos alimentarios de un ser querido? Podemos mostrar empatía y cariño durante todo el proceso. La educación es clave. Necesitamos informarnos y hablar sobre los distintos trastornos alimentarios, los síntomas, la diferencia entre lo que son alteraciones de la conducta alimentaria y de lo que es un trastorno alimentario. Y creo que eso no lo toqué, pero es muy importante. Y tiene que ver no solamente con la cuestión de la pérdida de control, sino que cuando ya existe un trastorno de la alimentación es porque ya hay una enfermedad mental presente. Claro que tiene que ver la pérdida de control, pero la pérdida de control la podemos tener en cualquier momento, en cualquier situación, por distintos factores que no implican necesariamente el establecimiento de una enfermedad emocional. Y lo que sí es necesario es poder identificar cuáles son las alteraciones, cuando hay riesgo de que estas alteraciones nos lleven a problemas más graves y cuáles son los trastornos de la conducta alimentaria que finalmente necesitamos reconocer para, uno, pedir ayuda o dos, poder acompañar en una recuperación y además en una sanación, porque sí existe la Academia Internacional para Desórdenes Alimentarios, a la cual pertenecemos acá en la clínica, lo señala. O sea, la cura no solamente es deseable, sino es posible. Y nos ha tocado trabajar muchos casos de cura y ciertamente dependerá muchas veces de la plataforma teórica desde la cual se trabaje, pero desde los lineamientos de la Academia Internacional, claro que existe la posibilidad, ¿no? Entonces, hay que estar preparados, hay que organizar las ideas y conversar además en un lugar privado y agradable. Es común que en reuniones de amigas nos toque que alguien diga cosas, bueno,
me toca a mí en la consulta. Hoy llegó alguien que me sacó mucho de onda, me dice, bueno, mi pregunta fue, ¿en qué puedo servir? Y entonces la persona me contesta algo que no me había tocado realmente, y con todos los años que tengo, me contesta, ¿por qué me preguntas? Y me dejó así como, a ver, no, por ahí no va el asunto. Aquí no estamos para juzgar, para lastimar, para señalar, para estigmatizar. Aquí estamos para acompañar, estamos para ayudar a resolver, estamos para señalar el camino para sanar, independientemente de que el caso sea una alteración, sea un trastorno o sea de otro tipo, una enfermedad renal o una resistencia a la insulina. Y lo que sí es, pues que hay que finalmente estar preparados, que tener el ambiente correcto para poder hablar esto, que no se suelta de pronto en la reunión de amigas, como decía yo, y siempre afirmando la identidad de género sexual. Hay que hablar sin vergüenza, evitando hablar del estigma o de lo que los otros puedan pensar. ¿Por qué? Porque la idea de estar educados, que hoy en día lo llamamos la alfabetización en salud, que en este caso sería alfabetización en alteraciones alimentarias, alfabetización en comer desordenado, alfabetización en trastornos alimentarios. Bueno, si estamos desde ahí, sabemos que podemos hablar con respeto y esa es la base para poder evitar el estigma y poder evitar lo que los otros puedan pensar, que lo que los otros puedan pensar pueda guiar la conversación, ¿no? Y finalmente, dejar la conversación abierta, ofrecer apoyo constante y disponibilidad para acompañar en la búsqueda de ayuda. Algo que no tenemos que perder de vista es que un trastorno alimentario siempre será grave. No hay así como una persona que tenga una anorexia leve, bien. Siempre que ya hay un diagnóstico de anorexia ya tenemos un caso grave y que todos estos casos y todos estos trastornos son potencialmente mortales. Bien, ya sea por los efectos físicos, que de pronto se puede pensar que la gravedad extrema puede estar sobre todo en casos como los que son muy llamativos de desnutrición severa de anorexia, pero créanme que en este caso la mayor cantidad de fallecimientos tiene que ver con los consumos desordenados, con los atracones, con los picoteos, con el consumo emocional, con el consumo alimentario que está asociado a esa pérdida de control y queda finalmente ingestas desreguladas que generalmente tienden hacia un exceso y estos son los que tienen mayor posibilidad de enfermar y de llegar a la muerte, ¿vale? Entonces, esa es la idea de poder compartir toda esta información y que pueda servir para que podamos tener la posibilidad de preguntar más, de aclarar lo que sea que esté pasando o de poder ayudar y acompañar a quien queremos. ¿De acuerdo? Pues aquí termino con los datos de contacto. Espero que esta información haya sido adecuada y que sirva para que podamos realmente salir un poco de esa zona de riesgo y tener elecciones alimentarias y una convivencia con el cuerpo propio que sean de paz y que sean además de gozo. ¿De acuerdo? Pues yo les agradezco muchísimo, perdón por lo de la voz y estoy a la orden de todos.